L'introduirà la ponència que ve a continuació, que presenta de forma general aquest marc institucional que ens apuntava el secretari de les Relacions Laborals de Catalunya. Per fer-ho, comptem amb Juan Manuel Tapia Rubio, que és expert en negociació col·lectiva, que molts de vosaltres segurament coneixeu. Ell és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i en diferents períodes ha estat secretari general de la Federació de Transports i Comunicacions de Comissions de Catalunya, membre de la direcció de la Federació de Transports i Comunicacions de Comissions d'Espanya, representant de l'OIT en la negociació del Conveni Internacional sobre Jornada de Treball en el Transport per Carretera, secretari d'Acció Sindical de Comissions de Catalunya i també secretari de Negociació Col·lectiva d'Estudis Jurídics, al mateix temps que en diferents moments ha estat membre del Consell de Treball, us en parlarà, del Tribunal Laboral de Catalunya, del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya i del nostre Consell de Relacions Laborals. A més, ha participat en la negociació de tots els acords interprofessionals de Catalunya signats fins al moment. Doncs, sense més, ja el tenim aquí. Juanma, com ens coneixem des de fa temps, quan vulguis. Buenos días a todas y a todos. Gracias, Ángeles, por la presentación introductoria que has hecho. Y yo agradezco muchísimo al Consell de Relacions Laborals la oportunidad que me da de tener esta intervención y compartir estos momentos con vosotros y vosotras. Lo cierto es que, como ha dicho Ángeles, por mi edad, pues por la prolongada dedicación que he tenido, toda mi biografía como sindicalista, de hecho, ha transcurrido de manera paralela al desarrollo y al crecimiento de nuestro marc català. Yo esencialmente voy a transmitir ideas y criterios compartidos entre la patronal y el sindicalismo en relación al marc català. Cuando plantee opiniones de carácter personal, lo especificaré. Decir, eso sí, que el marc català es obra de generaciones y generaciones de representantes sindicales y patronales. Y quisiera hacer un pequeño recordatorio, al menos a personas que han tenido una contribución relevante y que desgraciadamente ahora mismo no están con nosotros, no están presentes, aunque sí están con nosotros. Eduardo de Paz, de Foment, lo hemos perdido hace relativamente poco, Ángel Jiménez de UGT, Simón Rosado de Comisiones Obreras y permitirme también una mención al conseller Ignasi Farreras, que es conocido por su gran talante social. Voy a hacer una intervención oral basada en un documento mucho más extenso que tendréis también posibilidades de acceder. Yo voy a centrar tanto el documento como mi intervención oral en lo que diríamos en llamar la indagación sobre las lógicas, los criterios y las características del marc català. Al mismo tiempo que señalar una cierta aproximación integral al conjunto de las instituciones, porque luego otras personas hablarán en concreto de cada una de ellas, y una pequeña o leve aproximación a la historia, a cómo se ha desarrollado. Lógicas y estrategias del marc català que, de hecho, nos interesa ver cómo estas instituciones que dan contenido al marc català operan y se interrelacionan entre ellos. De ahí la idea de una visión de carácter integral. ¿Por qué las lógicas? ¿Por qué las estrategias y las características? Porque, de hecho, si somos capaces de preservar aquello que ha demostrado ser eficaz y ser útil en cuanto a las lógicas y a los criterios de crecimiento, pues podemos seguir con tranquilidad desarrollando, evolucionando el marc català dentro, repito, del marco de esos criterios y de esas lógicas. Así, pues no sufriremos el castigo de Sísifo. Ya sabéis, en la mitología griega tenía que subir la piedra hasta la cumbre de la montaña para luego volver a subirla. Hagamos una mirada al pasado, veamos cuáles son las insuficiencias del pasado de nuestro marc català, las cuestiones pendientes, pero también lo que ha tenido éxito para poder, digamos, avanzar en la misma dirección. Hoy día, y ya entrando en el concepto de marc català, nos referimos indistintamente a marc català de relacions laborals o a marc de relacions sociolaborals. Ciertamente es indistinto la referencia, aunque en mi opinión personal es mucho más correcto hablar de marc català
de relacions sociolaborals, en la medida en que los interlocutores sociales y con la misma administración lo que hacen no es solamente negociar elementos y políticas que tienen que ver de manera absolutamente centrada en las cuestiones de las relaciones laborales, sino también políticas públicas de una enorme diversidad, políticas económicas, políticas industriales, políticas de protección social, políticas educativas, medioambientales o de movilidad o innovación. Es decir, es mucho más amplio el elenco de políticas que son objeto de interlocución en el mar catalán. Hagamos una primera aproximación a cuál es su inserción en el ordenamiento jurídico. El 45.4 del Estatut d'Autonomia de Catalunya proclama con claridad: la Generalitat ha de promoure la creació d'un espai català de relacions laborals establert en funció de la realitat productiva i empresarial específica de Catalunya i dels seus agents socials, en el qual han d'estar representades les organitzacions sindicals i empresarials i l'administració de la Generalitat. En aquest marc, els poders públics han de fomentar una pràctica pròpia de diàleg social, de concertació, de negociació col·lectiva, de resolució extrajudicial de conflictes i de participació i desenvolupament a la millora de l'entramat productiu. Estatut d'Autonomia. Muy recientemente, el último decreto ley 9/2020 del año pasado, que regula la participación institucional y el diálogo social permanente y la concertación, indica en su exposición de motivos que el marc català se inserta también en función del 9.2 de la Constitución y del convenio 150 de la OIT. Ese es un breve repaso a cuál es la inserción en el ordenamiento jurídico de nuestro mar catalán. Me ha interesado que tomemos nota de dos opiniones que yo creo que son relevantes y muy interesantes. Opiniones que podéis además encontrar en la web, en Internet. Decía Ricard Sánchez cuando era representante de PIMEC en un artículo muy interesante y hacía la siguiente reflexión. El marc català de relacions laborals no es un sistema aislado de otros marcos de relaciones laborales, así como de dinámicas productivas y de ámbito internacional con las que necesariamente hemos tenido que aprender a convivir desde hace muchos años. Y decía, es necesario impulsar el marc català de relacions laborals, es necesaria la realización de esfuerzos para dar señales de calidad y madurez de nuestro mercado de trabajo. Y él relacionaba esas señales de madurez y de calidad con nuestro OIC, nuestro Consell de Relacions Laborals, nuestro Tribunal Laboral de Cataluña, resaltando la importancia que tienen como factor de competitividad de nuestra economía. Decía en una intervención también alrededor del marc català Josep María Rañé, conseller y expresident del CETES. Decía, la pertinença a l'espai social i econòmic comú espanyol i europeu no significa ni comporta que el desenvolupament de les relacions laborals hagi estat igual, idèntic en el passat, ni que ho sigui, o que ho tingui, perdó, que ser en el futur. Hi ha marge. I dintre d'aquests, on s'ha desenvolupat unes relacions laborals amb unes característiques específiques a Catalunya, és a dir, diferents, però no oposades a la de la resta de l'Estat. Més aviat tot el contrari. Doncs, en molts casos, les pràctiques desenvolupades aquí han estat pioneres en allò que més tard s'ha generalitzat en l'àmbit de l'Estat. En el documento tenéis una serie de notas de carácter histórico, ya las veréis, yo creo que tienen interés para conocer, digamos, la singularidad de la historia de nuestro marco, y yo lo que sí voy a hacer es partir de lo que serían los elementos de la historia más cercana, la historia contemporánea del marc català. Primero, para señalar una cosa curiosa, y es que el marc català, que nace en el 78 con la recuperación de las instituciones democráticas y de la Generalitat de Cataluña, nace recuperando, único caso en España, una institución del periodo republicano, el Consell de Treball de Cataluña, del periodo republicano, repito, de 1933. Este era un organismo paritario, patronal sindicatos, con funciones muy diversas de tipo consultivo, de solución de conflictos, etc. Nuestro Consell de Treball de Cataluña se crea en el año 78. Tiene funciones relacionadas con el seguimiento de las relaciones laborales, cuestiones de actualidad, contratación laboral, es un órgano consultivo también de la Consellería, está descentralizado territorialmente, ese es un tema también importante, y incorpora
organismos de participación específica en materia de salud laboral y en materia de formación y empleo. El Tribunal Laboral de Cataluña nace en el año 90, producto del primer acuerdo interprofesional de Cataluña. Posteriormente, el Consell de Treball, del Consell de Treball original, nacerá el Consell de Treball Econòmic i Social de Cataluña y más tarde el Consell de Relacions Laborals. El marc català tiene una razón de ser. Hemos apuntado de pasada, cuando hablábamos del Estatuto de Autonomía, la realidad propia socioeconómica de Cataluña y sus agentes sociales, nuestras propias culturas de relaciones laborales, que también tienen su singularidad en relación a otras, ni más ni menos, pero en relación a otras, y la continuidad de una serie de características y de criterios a lo largo del tiempo. Pero existe también una razón política de fondo, política en el más noble sentido del término. El marc català es la expresión de la voluntad muy mayoritaria de la sociedad catalana, una voluntad muy amplia, con todos los matices y variantes que se quiera, de reconocimiento del hecho nacional catalán. Adopte la forma que adopte, y de la profundización y la necesidad de la profundización del autogobierno. Visto así, el marc català es exactamente una forma de autodeterminación social, querida y creada por los propios agentes sociales y la administración. Y esa es una idea fundamental. El marc català es esencialmente el resultado de la concertación y de la autonomía y la convicción de los agentes sociales, que traducen y encauzan esa voluntad social a la que nos referíamos antes en el ámbito de las relaciones de trabajo y de la realidad económica y social. Y al hacerlo, construyen una confluencia con las políticas de gobierno partidarias de la profundización del autogobierno. El marc català no es una creación artificial, ni impuesta a los agentes sociales desde las instituciones políticas de cualquier naturaleza o signo. Por el contrario, es un ejercicio de autonomía de los agentes sociales. Y también es importante señalar que primero es la concertación social, después existe un proceso de institucionalización, es decir, de generación de espacios estables de interlocución social, luego se produce una inserción en el ordenamiento jurídico y luego un proceso dinámico de desarrollo, de construcción permanente, siempre siguiendo las mismas pautas, los criterios y las características que comentábamos al principio. El marc català está conformado por un conjunto muy diverso de instituciones. El secretario ha apuntado lo que serían las instituciones centrales del marc català. De hecho, hay muchas más. La naturaleza jurídica de las instituciones, como se verá luego, es muy diversa. Algunas son bilaterales, otras trilaterales, otras incluso son multilaterales porque intervienen muchos sujetos y agentes representativos de la sociedad. Intentemos hacer una aproximación a cuáles serían las características de carácter más general. Hay una muy clara. El marc català es un conjunto integral, ¿de acuerdo? Un conjunto de espacios con personalidad jurídica propia, estos espacios, con funciones específicas también, pero muy fuertemente interrelacionados e interdependientes. Es también un marco dinámico, en construcción permanente. ¿Por qué una construcción permanente? Pues sencillamente porque el marc català evoluciona en función de un conjunto de factores que lo dinamizan. Nuevas necesidades sociales, nuevos valores del mundo del trabajo, nuevos cambios organizativos en las empresas y los sectores, la innovación tecnológica, nuevas preocupaciones. Es decir, veamos algún ejemplo paradigmático. El peso específico que ha adquirido la igualdad en todas sus dimensiones en el marc català, o el valor de la salud en el trabajo, o los problemas de la digitalización y el teletrabajo, o conceptos nuevos como la responsabilidad social de las empresas. Nuestro marc català, otra característica que tiene es que es abierto y colaborativo. Decía José Luis López Bulla, en unas palabras que yo creo que tienen mucho de poético, decía: queremos un marc català de relaciones sociolaborales extrovertido y tendencialmente global. Se refería a la globalidad, al mundo, ¿de acuerdo? Abierto y con vocación de influencia, es decir, si uno repasa la historia de nuestro marc català, encontrará infinidad de ejemplos de las aportaciones
que el Marc Català ha hecho al conjunto del Estado. Algún ejemplo. Las empresas de trabajo temporal. Primero fue el convenio colectivo de Cataluña, con la igualdad retributiva. Luego fue la modificación legal a nivel estatal. O el cómo nacen de aquí lo que serían la configuración de los trabajadores autónomos dependientes como sujeto social y no exclusivamente mercantil. O, por ejemplo, la retribución por innovación para las personas trabajadoras. Esos son ejemplos de esa vocación de influencia y de esa apertura de nuestro Marc Català. También en relación a Europa. Pensemos que en el Consell de Relacions Laborals, por ejemplo, hemos hecho infinidad de seguimiento de la realidad, de las novedades, de los espacios de diálogo social europeo. El principio de autonomía de las partes y el principio de la independencia de los interlocutores sociales, esa es otra característica esencial de nuestro Marc Català. Independencia y no subordinación a la política, gobierne quien gobierne. Y eso es así, y ha sido también una experiencia de éxito. El principio de voluntariedad, ese es otro principio también esencial, el cómo los agentes sociales tienen que voluntariamente ir asumiendo los mecanismos del propio marco y del gobierno de las relaciones laborales. Otro que a veces se ha pensado poco es el tema de la democraticidad. Es decir, nuestro Marc Català tiene un altísimo valor democrático, una alta calidad democrática. Y eso se expresa en que en el Marc Català incluso los sindicatos y patronales más representativos no imponen soluciones a nadie. No imponen, y eso lo podemos ver tanto en materia de servicios esenciales para la comunidad en situación de huelga o en los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos, o en el AIC, por ejemplo. Es decir, no imponemos, pero ojo, de la misma manera que sindicatos y patronales más representativos no imponen allí donde ellos no tienen o no tenemos la suficiente, digamos, mayoría representativa, no imponemos soluciones, pero de la misma manera los demás tienen que respetar nuestro carácter de sindicatos y patronales más representativas. ¿Cuáles son los espacios centrales del Marc Català? Se han referido y otras personas hablarán después de mí respecto de ellos. Yo ahora solamente nombro y haré alguna mención especial a algún aspecto de alguno de ellos. El Consell de Diàleg Social de Catalunya, el Acuerdo Interprofesional de Catalunya. Los acuerdos interprofesionales, sí quiero detenerme en alguna observación personal. Tienen naturaleza, evidentemente, de carácter obligacional, pero eso no excluye que en alguna de las materias, en algún momento, las partes decidan autónomamente que adquiera lo pactado eficacia general erga omnes. De hecho, ya ocurrió implícitamente. Cuando en la anterior reforma laboral, no esta última, hubo un mandato legal para que los AICs, los acuerdos interprofesionales en las distintas comunidades, adoptaran una decisión respecto a la obligatoriedad o no del arbitraje cuando existían discrepancias en la negociación colectiva, nuestro AIC, en plena coherencia con el concepto de voluntariedad y de no imponer soluciones de democraticidad, dijo que no, que los arbitrajes tienen que ser a ese efecto siempre de carácter voluntario y nunca de carácter obligatorio. Los distintos AICs los podéis consultar en los distintos periodos en la web, por ejemplo, del Tribunal Laboral de Cataluña y en sus textos completos. Yo solo diré una cosa. Cada uno de los AICs responde a un contexto histórico determinado y a unas necesidades determinadas. Si analizamos los contenidos en su evolución histórica, veremos, por ejemplo, que el primer AIC de 1990, que es el que crea el Tribunal Laboral de Cataluña, ¿por qué? Pues porque era necesario dar una respuesta a un problema que estaba enquistado en nuestro sistema de relaciones laborales, no solo en el catalán, también fuera. Y es el problema de la judicialización de las relaciones de trabajo. Es decir, nosotros optamos por un sistema extrajudicial que permitiera un mayor nivel de responsabilidad de aquellos que generan el conflicto, sean patronales o sean sindicatos, en el ámbito de empresa o sectorial, y un mayor nivel de compromiso en la solución del propio conflicto que se ha generado. En el del 90 también se presta especial atención a los problemas de salud laboral,
¿Por qué? Porque no existía ni la ley de prevención de riesgos, ni siquiera existía una directiva europea de interés. Y a los problemas de formación profesional también. El segundo, AIC 2005-2007, responde a un problema muy concreto, de manera esencial, y es que aparecen los problemas derivados de la flexibilidad organizativa de las empresas. Eso genera conflictividades y el AIC entonces interviene para dar a eso una solución y unas orientaciones en la solución, y se logra el equilibrio de lo que hemos dado a denominar la flexibilidad negociada. Es al mismo tiempo el momento en el cual en Europa se habla del libro verde de la Organización del Trabajo y del concepto de flexiseguridad. Con lo cual vemos cómo nuestro mar catalán está muy atento a los problemas y a los cambios que se están produciendo en Europa. El tercer AIC 2011-2014, en medio de una intensa crisis económica también, presta especial atención a los problemas del empleo. El cuarto 2015-2017, ya digo que los podéis consultar, se produce en un contexto de reforma laboral y entonces el AIC intenta también dar orientaciones en ese sentido. Y el último, el 2018-2020, es de hecho el que yo personalmente considero el AIC más maduro, con propuestas muy concretas que incluso pueden adaptarse como cláusulas tipo por parte de los convenios colectivos. Hemos visto esa sucesión de acuerdos interprofesionales. Hay que decir y hay que saber ver también cómo opera la AIC, porque la AIC no hace tabla rasa de un acuerdo al siguiente. Más bien se produce lo que yo gráficamente diría un proceso de innovación de la AIC. Es una renovación, previo, lógicamente, una actualización del contexto legislativo, y de manera tal que al final el AIC lo que se convierte es en una guía permanente y actualizada de las relaciones laborales y muy especialmente de la negociación colectiva. Otro dato interesante es que los AICs también lo que hacen es recuperar como acuerdos propios todos los acuerdos que los agentes sociales, en el ámbito especialmente del Consell de Relacions Laborals, han abordado como orientaciones a la negociación colectiva en Cataluña sobre materias muy concretas, lo cual indica un amplio e interesante nivel de interdependencia de los distintos espacios. He de decir que realmente, y esto creo que debería de ser objeto de atención por parte de todos y todas, de que no sabemos con exactitud el nivel de reflejo de los acuerdos de la AIC en los convenios colectivos concretos. Y ese sería un estudio a hacer, porque una medida que yo creo sería una medida interesante sería ofrecer a los negociadores, previo al inicio formal de las negociaciones, un análisis de cuál es su nivel de coaptación en su ámbito de negociación colectiva de los elementos del acuerdo interprofesional de Cataluña. Tribunal Laboral de Cataluña también se hablará. Yo solo diré que es muy interesante recordar siempre que fue la segunda experiencia en todo el Estado, y que vuelve a repetir, en cuanto a criterios y características, la característica de la autonomía de las partes en el gobierno del conflicto y, por lo tanto, también en la solución. Surgió una interesante cuestión, cierto debate, al inicio de la constitución del Tribunal Laboral de Cataluña, en el sentido de plantear si necesariamente mediante un acuerdo de la AIC pudiera extenderse de manera automática a todos los convenios colectivos la adhesión al Tribunal Laboral de Cataluña. El sindicalismo en un principio era favorable a esa tesis. La patronal era contraria, y en este caso la patronal tenía razón. Tenía razón porque justamente la voluntaria, otra vez voluntariedad, característica de nuestro marco, la voluntaria adhesión de cada convenio colectivo al Tribunal Laboral de Cataluña producía, digamos, un efecto pedagógico, un efecto de experimentación del nuevo procedimiento de solución de conflictos. Y eso fue muy positivo para el crecimiento y la extensión del propio tribunal. Voluntariedad, repito, y democraticidad también. Es decir, la solución democrática es que las partes en su ámbito de negociación fueran las que produjeran la adhesión al Tribunal Laboral de Cataluña. Nuestro
marco catalán hemos dicho que era abierto y era colaborativo. Bueno, tan colaborativo como, por ejemplo, que a través de nuestro TLC nosotros hemos puesto a disposición de otros sistemas extrajudiciales en otras comunidades autónomas del Estado, por ejemplo, nuestras comisiones técnicas, muy especialmente la Comisión Técnica de Organización del Trabajo. Sí quiero hacer una reflexión específica a un problema, y es el problema del arbitraje. Es decir, existe muy escasa cultura arbitral en nuestro marco y en nuestro sistema de relaciones de trabajo. Y sin embargo, soy de la opinión de que el arbitraje tiene una enorme potencialidad. En principio, el procedimiento judicial siempre está delimitado por la aplicación de la ley, la interpretación de la ley o del convenio colectivo, ciertamente con criterios de proporcionalidad, de equidad, etcétera, pero, digamos, ese es su límite. Y si uno analiza bien la realidad de las relaciones de trabajo actualmente, infinidad de conflictos tienen su origen no en la aplicación de la ley o el convenio colectivo, sino en los cambios y la transformación de la organización del trabajo, por poner un ejemplo. Y a eso la ley no puede ofrecer más que algún indicio de solución. Y sin embargo, el arbitraje en el Tribunal Laboral de Cataluña, concebido también con el apoyo de las comisiones técnicas, tiene una posibilidad enorme de poder, a título de peritaje, de poder ofrecer soluciones en esos conflictos. No digamos ya en los conflictos que son puros conflictos legítimos, por otra parte, de interés. El problema de los tiempos también operaría a favor de la cultura arbitral, y la solvencia profesional es muy clara, es decir, sin minusvalorar la importancia de la judicatura, lo cierto es que los profesionales que forman parte del cuerpo de árbitros del Tribunal Laboral de Cataluña tienen una calificación y una cualidad absolutamente a prueba. Una cosa es, y eso es correcto, que el arbitraje tenga carácter voluntario, ¿de acuerdo? Otra cosa es que cabría indagar la posibilidad de que cuando se trata de percibir, de apreciar si existe o no causa objetiva, productiva, económica, organizativa, tecnológica, cuando se producen cambios en la organización del trabajo, o ajustes en el empleo, pues la posibilidad de que el arbitraje fuera un arbitraje obligatorio, decidido lógicamente por las partes desde cada uno de los convenios colectivos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esa causa objetiva es una causa que es más fácilmente apreciable en su existencia o no, incluso en la proporcionalidad de su existencia a través del mecanismo arbitral del TLC. En el sistema de relaciones laborales existe todavía un enorme déficit respecto de un tema muy concreto, y es la solución extrajudicial en la función pública. Y ese es un tema pendiente que hay que resolver, y hoy por hoy todo está por hacer. El Consell de Relacions Laborals también se hablará, no me voy a detener, solamente en un aspecto. Tenemos un sistema para poder determinar el convenio colectivo aplicable a cada empresa, a cada situación concreta. Este ha sido y es un sistema de éxito. Y tenemos una base de datos importantísima de dictámenes razonados sobre cuál es el convenio colectivo aplicable. Pero necesitamos estudiar el que ha pasado. ¿Para qué? Para poder, utilizando esa base de datos, utilizando esa improba labor de dictamen tras dictamen y análisis y diagnóstico, poder intentar entrever cuáles son las debilidades de los ámbitos funcionales de nuestros convenios colectivos, cuándo existe o no vacío de cobertura, o incluso la transformación técnica y organizativa que se está produciendo en algunos sectores de actividad. Y eso es importante para que los negociadores de los convenios colectivos lo tengan en cuenta. El Consell de Treball Econòmic i Social de Cataluña tampoco me voy a detener, y sí voy a detenerme en una figura que es poco conocida en cuanto a su concepción como un elemento del marco catalán. Y me refiero al Acuerdo Estable de Servicios Mínimos Esenciales para la Comunidad en situación de huelga. Es decir, ese es un proceso negociador y un acuerdo que se estableció en el ámbito, y a través de un proceso ciertamente largo, en el ámbito del Consell de Relacions Laborals, y creo que es importante el señalar. También porque somos la única comunidad en el conjunto del Estado que tiene un acuerdo de estas características.
quiero recordar que este es un acuerdo que es sobre la matriz de una hipótesis de huelga general de 24 horas, no solamente en situación de huelga general, sino también en las huelgas sectoriales de los sectores afectados y que necesitan de servicios esenciales para la comunidad, pues se llega a un acuerdo. Un acuerdo que no sustituye tampoco cada procedimiento concreto de establecimiento de los servicios esenciales concretos para cada situación de huelga, sino que son criterios generales que luego se modulan al caso concreto. Otra vez, criterio de democraticidad. Solamente es de aplicable el acuerdo en los ámbitos donde comisiones obreras y UGT, como sindicatos más representativos, tenemos la mayoría suficiente de carácter negocial. Y no así donde los escasos espacios donde no tenemos esa capacidad y esa legitimidad. En todo caso, es un acuerdo complejo y es un acuerdo muy interesante porque no todos los sujetos que intervienen, digamos que comprometen los mismos derechos ni obligaciones. El derecho de huelga es un derecho del sindicalismo. La administración tiene el deber y también el derecho de establecer los servicios esenciales y al mismo tiempo las empresas tienen un derecho de consulta muy fuerte y una responsabilidad también no menos importante a la hora de organizar el establecimiento concreto de los servicios esenciales. Es decir, los sujetos lo que plantean, digamos, es un compromiso a partir de derechos y deberes de naturaleza jurídica distintos. Este también es un acuerdo dinámico, cosa curiosa, otra característica. Es un acuerdo que ha ido evolucionando en el tiempo a partir de la experiencia, pero también a partir de nuevas realidades que aparecen, como por ejemplo el cambio en los modos de transporte, por ejemplo con el transporte en los barrios del área metropolitana, el transporte público, o bien adaptando, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación social, las nuevas tecnologías digitales y cómo hacía variar eso el planteamiento del servicio esencial. Ya para ir acabando, solamente señalar, sin poder entrar en detalle, otros ámbitos y experiencias. Tenemos la Junta Consultiva de Contratación Pública de Cataluña, un órgano muy interesante para el control de la contratación pública. Tenemos los pactos territoriales, algunos subsisten todavía, se generalizaron a partir de finales de los 80, principios de los 90. Pactos, algunos de naturaleza local, otros de entidad comarcal. Entre ellos señalar, por ejemplo, que la Unión Europea decidió que uno de los pactos, en concreto el Pacto Territorial del Valles Occidental, se convertía en uno de los elementos emblemáticos en su momento como buena práctica de acuerdos sociales. Los acuerdos estratégicos para la internacionalización, la calidad en el empleo y la competitividad de la economía catalana, 2002, 2007, 2013. El Pacto Nacional para la Industria, 2017, ahora recientísimamente renovado y desarrollado y profundizado. Y finalmente tenemos también el Observatorio de Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, es también absolutamente reciente, formado por patronales, por los sindicatos más representativos, las universidades de Cataluña, las organizaciones profesionales de ese ámbito, y tiene como objetivos la evolución y el análisis de la evolución de la previsión social complementaria en Europa, en Cataluña y en el conjunto del Estado, y además ejerce también tareas de formación para los operadores en este campo y funciona también como foro de iniciativa y propuesta. Ahora, en estos mismos momentos, por ejemplo, se está trabajando en la elaboración del libro blanco de la previsión social en Cataluña. No puedo acabar mi intervención, que con eso sí que acabo, sin señalar que tenemos un enorme capital humano en el mar catalán. Y son las personas que trabajan en los distintos ámbitos e instituciones del mar catalán, que tienen un perfil profesional absolutamente especializado y que eso es un elemento, digamos, de valor que hay que valorizar y hay que prestar también atención a eso. Pues yo nada más que deciros, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido de utilidad. Repito, tenéis el documento escrito mucho más completo. Gracias.